5 tips que debes saber antes de hacerte un blanqueamiento dental. Quédate hasta el final porque te voy a estar contando quiénes sí pueden hacerse el blanqueamiento y quiénes no. Hablemos sobre las indicaciones y contraindicaciones, es decir, quiénes sí pueden y quiénes no pueden hacerse un blanqueamiento dental. Los menores de edad no pueden hacerse blanqueamiento dental ya que sus dientes están maduros, están en formación, las raíces no han terminado de formarse, de completarse. Por eso las personas que sí pueden hacerse blanqueamiento son los mayores de 18 años. Ya sus dientes están maduros, ya se terminó la formación radicular y es momento de hacerse un blanqueamiento dental. También si tuviste un cambio de color en tus dientes y los notas más amarillentos, puedes hacerte un blanqueamiento dental. Si el cambio de color fue café, negro o rosado, primero debes asistir con el especialista en conductos, el endodoncista, porque hay que hacerte un tratamiento de conducto, eliminar el nervio, eliminar las bacterias, eliminar todo lo que hay dentro del conducto, sellarlo y luego ahí sí hacerte un blanqueamiento interno del diente específicamente para ese diente. Las mujeres embarazadas tampoco pueden hacerse blanqueamiento. Hasta ahora no hay estudios que demuestren que una persona embarazada puede hacerse blanqueamiento y no sabemos si el medicamento puede cruzar o no la barrera transplacentaria, es decir, que puede llegar hasta el feto e infectarlo, contaminarlo, en fin, puede generarle cualquier daño al feto. Entonces, como no está comprobado, es mejor que las mujeres embarazadas no se hagan blanqueamiento dental. Tampoco es recomendable que te hagas un blanqueamiento dental si vas a tomar un avión en las próximas horas o en los próximos días, porque la presión que se genera en la altura hace que se produzca mayor sensibilidad, mayor dolor y molestia en los dientes después de haber hecho un blanqueamiento dental. Por eso es mejor hacer tu blanqueamiento, estar un par de semanas en la misma ciudad donde te lo vas a hacer y después de este tiempo de varias semanas ya puedes tomar un vuelo de regreso a tu ciudad si así lo necesitas. Ahora sí, hablemos de los 5 tips. Tip número 1. Debes estar libre de caries, no puedes tener caries. Tus dientes deben estar completamente sanos para que el medicamento no vaya a filtrarse a la segunda capa del diente y genere sensibilidad y dolor. La caries debe estar eliminada, los dientes completamente sellados con sus restauraciones para que no haya ningún inconveniente en el momento de colocar el medicamento. Tip número 2. Debes tener la encía, el hueso y el ligamento periodontal completamente sano. Es decir, que no puedes sufrir de enfermedad periodontal para hacerte un blanqueamiento. Si la encía está sana, no va a haber sangrado, no va a haber inflamación, la barrera gingival que vamos a colocar de protección va a adherirse completamente para que no haya una filtración y puedes hacerte tu blanqueamiento sin ningún problema. Por acá te voy a estar dejando un video acerca del stripping dental, el desgaste interproximal o el IPR. Si aún no conoces qué es y tu ortodoncista te pidió hacértelo, tienes miedo de tener sensibilidad dental, ve a ver este video para que sepas todo acerca de este desgaste que se hace como parte del procedimiento del tratamiento de ortodoncia. Tip número 3. Si tienes los cuellos destapados, primero debes sellar los cuellos. Los cuellos se sellan con un material especial llamado ionómero de vidrio. Este material es especial y específico para esta zona del diente, ya que cuando masticas se genera una carga masticatoria que puede desalojar la resina si se coloca resina. Por eso el material es especial para esta zona. Quedando los cuellos completamente sellados, ya puedes iniciar tu tratamiento de aclaramiento dental. Como tip número 4, todas las líneas de fractura deben estar completamente selladas y se pueden sellar con la misma barrera gingival. Si es una o dos, si presentas muchas líneas de fractura, es mejor que no te hagas blanqueamiento, ya que al sellar cada una de las líneas de fractura va a quedar completamente cubierto el diente de barrera gingival y no va a haber por dónde colocar el blanqueamiento.
Entonces, si es una, está perfecto, se puede sellar, dos incluso se pueden sellar, pero más no se puede hacer blanqueamiento. Y como tip número 5, debes mantener una buena higiene oral y por eso debes hacerte una limpieza en el consultorio antes de iniciar tu tratamiento de aclaramiento dental. Las superficies deben estar muy limpias para poder iniciar este proceso. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones, compártelo con tus amigos para que esta comunidad cada vez crezca más. Recuerda seguirme en redes sociales donde me encuentras como Ortodoncia Gina Ardila. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.